Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Tomando el Rumbo por aquí, por Rumba 98.5 FM en este martes 24 de agosto del año 2021. Estamos aquí, Marino Mendoza y Juan Carlos Guerra, porque Yanet Camilo viene en camino. Buenas tardes, don Marino. Buenas tardes. Hoy iniciando con voz masculina. Así es. Sí. Aquí hay equilibrio de género. Claro. Porque aquí opera un matriarcado en este programa. Sí, tanto que hablan alguna gente, ¿no? ¿Verdad? Del derecho. De los derechos femeninos. Sí. Y entonces, en este programa hay una dictadura femenina. Sí. Hoy nos tocó a nosotros, le tocó a usted aperturar. Bueno. Con un día con mucha novedad en el ámbito político. Sí. Y en el ámbito público en sentido general está las reacciones al discurso de ayer del presidente Leonel Fernández, que realmente acaparó la atención del país político. También está el tema de la promulgación de la nueva ley de aduanas, que tenía ya varios años estancada en el Congreso. Y está la convocatoria del presidente a los partidos políticos a la discusión de las famosas 12 reformas. Y en el ámbito internacional, rumbo aquí, salía la noticia de que el G7, que se reunía en el día de hoy de manera virtual para conocer de manera extraordinaria el tema de Afganistán, fracasó en sus intentos de que Biden ampliara la fecha para el retiro de las tropas norteamericanas en Afganistán, que tiene como fecha límite el 31 de agosto y no se va a mover de ahí. No, porque las cosas no le han salido como él pensó y como él lo anunció. Entonces, al tener ese fracaso, evidentemente ha sido un fracaso para él. Ha querido medio recomponer la carga en el camino, como decimos aquí, pero él no ha podido justificar, porque ha tenido mucho cuestionamiento por su actitud, porque se le está, de alguna manera, el problema le está cayendo a él. Así es. Entonces, ahí vimos que ayer estaba él tratando de explicar, pero por más que le explique, el fracaso se le anota. Totalmente, y más en ese tema que en el ámbito norteamericano la política exterior pesa en el votante norteamericano. Pesa mucho más determinantemente que en otros países. En el ámbito norteamericano es un eje que los estadounidenses toman en cuenta a la hora de escoger un gobernante. De hecho, presidentes como Jimmy Carter, por ejemplo, pesó mucho para que él fuera un presidente de un solo mandato su fracaso con Irán, en aquel secuestro protagonizado en Irán en el año de 1979. Eso fue fulminante para sus posibilidades de reelegirse. Sí. Y así otros presidentes que han tenido fracasos en la política exterior que se han traducido en un pasivo político. Sí, y es que un solo acontecimiento a un presidente le echa a perder todo lo que es el porvenir. Claro. Si tiene proyectado seguir hacia adelante. Entonces, es un solo fallo que tiene que cometer. Así es. Y en ese caso él cometió su error como Richard Nixon cometió el suyo. Bueno, sí, el de Richard Nixon fue de alto quilate. Sí, fue de alto quilate. Y siguiendo con la ruta de los acontecimientos, hoy se anuncian incrementos en el precio de la harina, lo cual va a impactar de nuevo el precio del pan. Creo que 360 pesos exacto, 350 pesos por saco. Por saco, sí. Entonces eso obliga a los panaderos a incrementar el precio. Claro. Un saco de harina va a costar, a partir de que se haga oficial el incremento, va a costar 2.150 pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Sí. Y va a tener un impacto significativo en el precio del pan. El gobierno dominicano va a tener que hilar muy fino con este tema, porque el pan como el pollo y el arroz son, digamos que, el núcleo de la alimentación dominicana. Y los tres alimentos han sufrido alzas
significativas y sustanciosas. Y ahora en el caso del pan sería la segunda alza en menos de 2 o 3 meses, lo cual es muy preocupante. Sí, y eso es un producto de consumo diario y en los sectores, permanente. Y en todos los sectores lo consumen, pero realmente el consumo mayor está en clase media para abajo. Para abajo, exactamente. Sí, entonces, pan o yaniqueque, y al final ambos se hacen con harina. Así es. Entonces, y más en este pueblo que no hay cultura, por ejemplo, de desayunar víveres. No. Que también las prisas de una economía informal impide que usted haga un desayuno con víveres. Usted se para en el colmado, compra un pan o se para en la esquina a comprar un yaniqueque. Eso es ahora, porque antes sí se desayunaba. Sí, no, claro. Pero era otro mundo. Era otro mundo, la vida era más lenta. Y era otro país. Y era otro país, exactamente. Pero eso que tú, a propósito, la reforma a la ley de aduana que tú mencionaste. La promulgación de la nueva ley de aduanas. La nueva ley de aduanas. O sea, habría que ver, yo no voy a referirme en detalle, pero yo creo que esa ley hace tiempo que debieron revisarla y modificarla. El proyecto de modificación estuvo dando vueltas en el Congreso durante muchos años. De hecho, en el año 2016 se estuvo a punto de aprobar, pero hubo un conflicto entre el entonces director de aduanas, que era Fernando Fernández, y el presidente del Senado de entonces, que era Reinaldo Pared, que incluso pudo haber llegado a la justicia. Y eso detuvo un poco el proyecto, porque usted sabe que con esos temas aduanales siempre hay muchos intereses de por medio. Demasiado. Y ahora, que es un paso importante, se ha logrado ya su promulgación y ya tenemos una nueva ley de aduanas. Esa ley que nosotros teníamos de aduana databa de hace 60 años. Sí. Y el mundo, este mundo es totalmente otro, pero también los procesos aduanales tienen otras características. Sí, los contrabandistas hacían uso, se aprovechaban de la benignidad de la ley de aduanas. Exactamente. Bueno, en una ocasión nosotros éramos abogados de una persona y yo recuerdo que el entonces presidente, estoy hablando de 2002 por ahí, el entonces presidente, que era Hipólito Mejía, me hace una observación y yo le dije, bueno, presidente, yo no tengo la culpa de que esa ley sea tan benigna y por más escandaloso que sea el contrabando, la ley es la que manda. Exactamente. Entonces eso se aprovechaban y yo le dije, ¿usted quiere que yo le haga un proyecto? Y entonces él me dijo, no, yo te quiero para que esté vivo. Es decir, los intereses, tú sabes, los intereses que se mueven ahí son demasiado poderosos. Sí, sí. Y por eso no terminaban de hacer una nueva ley. Bueno, las aduanas, recordemos que, por ejemplo, la mayor cantidad de tráfico de drogas es en el mar, entra por los puertos. Cuando digo esto, no lo digo con una intención dañosa, sino más bien reflejando el problema en su contexto global. No, mira, tú estás diciendo una verdad. Claro, bueno, hay un libro interesantísimo que se llama Mares de Cocaína, que precisamente desarrolla todo lo que es el tráfico, el trasiego de la droga por mar, porque el trasiego de la droga increíblemente ha tenido una ruta distinta a la mercancía de otro tipo, porque la mercancía de otro tipo primero se transitaba por el mar y luego de manera aérea, pero el apogeo de la droga era por vía aérea, que fue un tipo de transporte de la droga que inauguró Pablo Escobar, que se hizo muy famoso por eso, que estandarizó el negocio de la droga. Pero en esta vez ahora, como casi toda la tecnología y toda la inversión que se dispone para el combate al narcotráfico va orientada o ha ido orientada a enfrentar el tráfico aéreo de drogas, por el mar ahora es que está el mayor flujo de tráfico de estupefacientes, y yo creo que la ley de aduanas, la nueva ley de aduanas debe tener contemplado medidas fuertes. No conozco realmente el proyecto que se aprobó, pero también
debe tener más garra contra ese tipo de fenómenos. Hace 60 años, que era lo que quería decir, el narcotráfico no era un problema, no existía prácticamente. No lo era, pero ya después de los 60 comenzó a poco a poco a avanzar. Claro. Y luego, bueno, cuando llegó la década del 70 ya era... Sí, fue un fenómeno realmente de... Explosión. La explosión fue exactamente a mediados de los 70, vino la gran explosión del tema de la droga. Sí, y la competencia entonces de la lucha entre los carteles y la división de los territorios, sobre todo comenzando por Colombia, aunque el origen realmente se produjo en Bolivia con el tema de señor Suárez Gómez, que fue un tipo que quitaba y ponía presidente en Bolivia. Y era un empresario, pero se insertó al negocio de la droga porque él era un cocalero. Y entonces descubrió que eso era más productivo. Y entonces se involucró en el negocio, siendo un hombre multimillonario y un comerciante de mucha fama en Bolivia. Y los márgenes y fue el que le dio rienda suelta y orientación después a todos los narcotraficantes que vinieron. Así es. Y siguiendo en el ámbito local, el tema caliente del día de hoy y de ayer fue el duro discurso del presidente Leonel Fernández, evaluando el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Yo creo que luego de la presentación del PLD, que fue al día siguiente, y ya luego de este discurso del presidente Leonel Fernández, bueno, pues ya está muy claro el cuadro de quienes están configurados ya como los ejes de la oposición contra el oficialismo, que serán fundamentalmente el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y que Dios libre a Luis Abinader de que se produzca un acercamiento estratégico entre las fuerzas opositoras. Yo personalmente creo que ya luego del discurso de ayer hay tres figuras en el ámbito opositor que tienen que empezar a pensar en trillar una ruta que los lleve a confluir juntos en las elecciones del año 2024. Me refiero precisamente a Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, Danilo Medina, presidente del PLD, y Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que son en el ámbito opositor las figuras de más renombre, porque usted me podría decir, bueno, ahí está Guillermo Moreno, pero Guillermo Moreno es un aliado circunstancial del gobierno. Simbólico. Y es un aliado simbólico cuando ha estado en la oposición. Exactamente. Porque no ha aportado nada. No ha aportado nada. Entonces, esas tres figuras a partir de ayer, porque hay que decirlo también, la Fuerza del Pueblo había venido, y Leonel Fernández, en los últimos 8 o 9 meses, teniendo una postura de confraternización, para decirlo de alguna manera, con las políticas del gobierno. En los últimos 2-3 meses es que han ido alejando posturas, hasta que ayer pues ya se trazó la raya de Pizarro. Y yo pienso que los tres tienen que empezar a trillar alguna ruta de ponerse de acuerdo, porque dentro de las reformas que plantea el presidente Luis Abinader hay una que va a obligar a las bancadas de los partidos de oposición a tomar partido en el Congreso Nacional, y me refiero a la propuesta de reforma constitucional que el presidente Luis Abinader ha prometido que antes de finalizar este año la va a presentar. Entonces, esa reforma solo es posible si el bloque del PLD o el bloque de la Fuerza del Pueblo en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, da su anuencia. Sí. Mira, es que un discurso con tanta vehemencia para hablar de un tema tan escabroso como es la reforma constitucional, porque eso no es... Yo lo escribí en algún momento y anoche hacía referencia. No es para tú anunciarlo en un discurso y con la vehemencia, sin tú tener a mano sin ya tener para tú hacer los cruces necesarios políticos. O las propuestas de reformas
que tú entiendes. Sí. Hay una solamente que se conoce, que es el tema en enunciado de la independencia, de la supuesta independencia del Ministerio Público, pero ¿cómo se va a expresar eso? Sí, ¿va a ser por votación directa de los electores? ¿Va a ser una designación del Consejo Nacional de la Magistratura? Correcta. Un enunciado. Un enunciado. Es un enunciado porque primero hay que ver qué trae el proyecto de convocatoria, ¿no verdad? Claro. Para saber con qué razones o con qué propósito el presidente va a convocar a la Cámara para la reforma o a la Asamblea Nacional. Entonces, eso yo pienso que el presidente debió pensar mejor eso de anunciar la reforma, pero fue muy vehemente cuando él lo planteó. Y yo pienso que el escenario político no está dado. Por alguna razón el presidente del Tribunal Constitucional salió al frente y dijo que las condiciones no estaban dadas para otra reforma. Aquí hubo una reforma, la última fue en el 15. En el 15, correcto. Para modificar estrictamente el tema de la reelección. Más nada. Entonces, la razón política que siempre surge como motivación para una reforma constitucional, en los últimos años ha estado presente. Aquí hay 39, creo que reformas constitucionales que se han hecho. 44. Bueno, entonces, pero se han hecho, ¿cómo se han hecho? Se han hecho justamente por razones políticas. No porque el país se habla, bueno, que vamos a hacer una consulta. La del 10 sí. Es decir, en la del 10 hubo un ánimo distinto. Sí, total. Entonces, pero no fue consecuencia de una crisis política como fueron todas las demás. No. Pero volviendo al punto de inicio, yo creo que los líderes de los tres partidos de los tres principales partidos de oposición, conforme la votación alcanzada en el año 2020, están combinados a empezar a configurar un camino juntos. ¿Por qué digo esto? Y no lo digo únicamente por el tema electoral, porque como se van configurando todas las cosas, muy probablemente no haya que tener una unidad electoral muy fuerte para competir con el presidente de la República si decide repostularse. Me refiero a algo más allá, y es que aquí están dadas todas las condiciones si el liderazgo político dominicano no se pone en pie para que surja algún tipo de fenómeno de estos que niegan la institucionalidad, tipo lo que acaba de ocurrir en Perú con Pedro Castillo, lo que va a ocurrir, lo que ocurrió en Chile con la constituyente, pero también va a pasar con la elección presidencial que es a final de este año, y lo que está por ocurrir en Colombia, que surgen estas figuras contrapoder que realmente terminan los países lamentándose luego de haber votado por ira en la elección. Y si el liderazgo opositor encarnado en estas tres figuras, que son tres figuras con experiencia de Estado y que han hecho un ejercicio responsable de la actividad política, usted puede estar o no de acuerdo con ellos, eso es otra cosa. Si ellos mantienen el esquema de conservarse aparte en el ejercicio político de la oposición, van a abrir el camino para que la gente empiece a mirar otras opciones, y eso puede ser peligroso. Ojalá que ellos tres piensen en eso y comiencen a dejar atrás diferencias que pueden ser personales, que pueden ser políticas, que pueden ser de otro tipo, pero que en esta coyuntura histórica, sobre todo Leonel, Danilo y el propio Miguel Vargas, porque esa constitución que nosotros decimos la constitución de Leonel, no. Esa constitución fue producto de un pacto entre Leonel y Miguel Vargas. Sí. Entonces, ellos, los tres, tienen un legado importante, sobre todo en la República Dominicana de la última década, que tienen que preservar, porque si no, sobre sus hombros va a caer la responsabilidad de que por llevar una línea de oposición atomizada, la República Dominicana se debata entre el dilema de reelegir la incompetencia o caminar hacia el abismo. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Bueno. No, estamos en agenda para pausa. Bueno. Pues entonces vamos a unos comerciales, vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en
tomando el rumbo. Rumba 98.5.